el invernadero conversamos mientras nuestras plantas crecen. Hablamos con amigos sobre sus saberes, sus pasiones y su servicio. Hacemos visible lo invisible a través de las palabras. Nos preguntamos quiénes somos y por qué estamos aquí y ahora, haciendo esta experiencia de aprendizaje en estas coordenadas cósmicas. Buscamos activar nuestra conciencia, no desde la mística ni desde la magia, sino desde la espiritualidad práctica, desde el hacer con intención. Hablamos de lo ancestral, de lo actual y de eso que siempre está y une los tiempos. Somos compañeros de escuela, compartiendo sus apuntes. Bienvenidos a este podcast, un espacio de aprendizaje desde Capilla del Monte y para el mundo. Estamos con Javier Patiño, una persona a quien no conozco y por eso hay un doble desafío en este episodio de conversar, de conocernos. Muchas personas me preguntan cómo elegís los invitados, las personas a las que invitás a participar en el invernadero. Y honestamente, elijo las personas con las que quiero conversar, sentarme a conversar. Y ahí que surja. Entonces, hoy yo no lo puedo presentar a Javier con un título o describirlo, simplemente puedo decir que es Javier Patiño. Y el título cada uno lo irá percibiendo a medida que vayamos avanzando en esta conversación. Va a quedar a criterio de cada persona. Este es un episodio muy especial porque es un episodio de transición entre el podcast en el invernadero y un nuevo podcast que estamos comenzando a producir que se llama El Propósito. Cerramos el ciclo en el invernadero y abrimos este nuevo ciclo que se llama El Propósito. Tiene un porqué, tiene un propósito obviamente, ya lo iremos conversando, pero bueno, es muy especial porque va a tener una especie de doble carátula. Así que bueno, ahora sí, bienvenido Javier. Gracias por aceptar esta invitación a venir a conversar aquí a casa, al invernadero. Siempre comenzamos con un matecito. En el invernadero le preguntamos a nuestros invitados con qué hierba les gusta tomar el mate. Y entonces lo preparamos en base a esa mezcla. En este caso, Javier muy gentilmente nos trajo una yerba ya preparada de una gente muy interesante que me gustaría que cuentes quiénes son. La creciente. Empecemos por ahí. Empecemos, que fue lo que vos me planteaste de esto que siempre te gustaba, que el invitado elija un yuyo para adicionar a la yerba mate. Y bueno, el fin de semana pasado, en el lugar donde nos encontramos, vino esta gente del Chaco, de Entre Ríos, de Diamante, medio afincados en Rosario, y trajeron esta yerba linda y bueno, y me dio ganas de proponerte que hagamos la charla con la yerba de la creciente. La creciente, para mí, imagínate, el lugar donde vivo, al costado del río, es lo que espero todos los años. Ya este año pareciera que de nuevo va a caer agua en grande y es hermoso porque por adelante de mi casa es como, pasa como un tsunami, así, donde todo se mueve, todo cambia. Uno hay varias mañanas a lo largo de todo el verano que te levantás y el frente de la casa es otro. ¿Cómo es que llegás ahí a Los Paredones hace 37 años? Me vengo, yo soy nativo de Bragado, un pueblo de la provincia de Buenos Aires. A partir de ahí pasé 8 años en Capital Federal y ya de ahí era tiempo de salir de la ciudad a buscar un lugar donde cultivar la tierra. Ya tenía una idea muy clara desde bastante antes de vivir de un modo aislado en la tierra con cierta tecnología. Y seguí viajando en bicicleta, desde Carlos Paz para este lado, entre Carlos Paz y San Marcos. Primero aterricé por San Marcos y bueno, de ahí el Charbonnier al fondo.
y me fui quedando, fui encontrando este lugar al poco tiempo, pero me fui aquerenciando, enamorando mucho de todo ese norte, de este Punilla, de ahí, viste, de Charbonnier adentro, San Marcos un poquito desde la sierra, Capilla un poquito desde allá, desde San Salvador. Y bueno, nada, me fui quedando ahí. ¿Qué era eso hace 37 años? Para que uno intente imaginarlo de alguna manera, ¿no? Y igual que hoy, no cambió nada, eso me encanta, no cambió, todo cambia, es un lugar de muchísima erosión, todo cambia, pero no, ningún cambio programado, ningún cambio humano, prácticamente hasta hace muy poquito tiempo nadie había hecho ninguna, no hay de hecho ninguna otra casa alrededor, ninguna mejora. Todo lo que fue ocurriendo sí tiene que ver con, a mí me gusta mucho plantar árboles, yo me puse a plantar nogales ahí, y claro, el lugar se fue llenando de plantas. Fui respetando mucho los árboles. Me gusta hacer bien una diferencia entre las plantas y los árboles. Las plantas por ahí son lo que nosotros plantamos y los árboles es lo que está, lo que se planta solo. Que nos ve pasar. Lo que uno cuida también desde chiquito, pero es algo que tiene una relación que no es tan humana, tan así, bueno, no sé, árboles y plantas ya de chico. Cuando le preguntaba en una carpintería frente a mi casa a don José, ¿y qué madera es esa? Y don José me decía, madera de planta, mi hijo. Porque claro, y después mi hermano me lo explicaba en el tiempo, dice, claro, José era muy sabio, él ya sabía muy bien, ya había dejado de haber prácticamente en las carpinterías madera de árbol y ya lo que había era madera de planta. Bueno, yo ahí me puse a poner nogales pensando un poco en el paso del tiempo y que las nueces me vayan permitiendo algo. Y bueno, la madera me fue entregando más certezas. Y el fruto, bueno, también, ¿no? Lo conocí como en mi, viste que uno enseguida acomoda a la gente en su cabeza para recordarla como el señor de las nueces. En ese primer encuentro en el que yo participé, de mi primer encuentro ahí en el Cauce. Claro. Y te conocí como eso, para mí eras como el productor de nueces que venía desde lejos y regresaba a su lugar de que no pudimos hoy ver mucho, ya pronto recorreremos un poco, pero me imagino que has hecho en estos 37 años de todo acá. O sea, te has dedicado, me imagino, a... Javier de las Redecillas, eso me gustó. Javier de las Redecillas, Javier de Río Seco, Javier de las Nueces, Javier de los Peines. Hago peines. Y ahora Javier Oliva. Ahora viene lo de, en este tiempo estamos... Para sopa... Las sopas, Haces un la montón. algarroba, la molienda. A ver, me encanta esto que me planteaste esta mañana, así que cuando me dijiste el invernadero, nada. Digo, no va por ahí. Porque no... Por Capilla del Monte, el territorio, no prosperaron los invernaderos, no pudimos sacar cosas nunca muy copadas de adentro de los invernaderos, es algo muy puntual a lo largo del año. Y justo me planteás que venís como con el ciclo cerrando el invernadero y abriéndolo del propósito, que bueno, nada, viste, acá nosotros en un determinado momento nos llegó todo esto del Maya, pero por el 2000, por allá, nos fuimos enterando quiénes éramos y algunas frases que venían de... Y lo mío es formular la libre voluntad del propósito. Y ahí me fui metiendo, o sea, universalizando la lealtad. Como que formular, tengo una formación técnica, soy maestro mayor de obras, me especialicé en estructuras de hormigón armado, soy tornero nacional, recibido también, mecánico. Pero me gustó el agricultor y me metí ahí a vivir en esto de vivir de una manera primitiva, pero lo descubrí a Michio Kusi bien al principio de mi incorporación en esta vida de campo. Entonces me metí en una cuestión utilizando la tecnología. Siempre me gustó vivir en el medio del campo, pero con las cosas que habíamos logrado como sociedad, es decir, abrir una canilla, la ducha, claro. el pijama, las pantuflas, o sea, realmente vivir bien. Lo logré ahí en el campo, ya crié dos niños, una nena 30 años, un niño de
23. Y, así que bueno, todo eso fue una etapa muy linda. Así los procesos, me decís, los niños fueron pasando de la teta a la algarroba y siempre con una economía muy austera, fortaleciéndome en eso, siempre viviendo de una manera, por los 2000, ya del 95 al 2000, puse 95 al 2005 prácticamente, puse muchos árboles en la zona de Charbonnier. Ahí trabajé bastante para la comuna, metiendo árboles. Pero bueno, siempre desde que llegué acá me apasionó lo del riego por goteo. Y vivir no del cuento, de vivir y no venderle nada a nadie, así resolver la nutrición, lo cotidiano, investigar por dónde viene todo esto de ir llegando hoy por hoy a la paz digestiva, a la paz cardíaca, a eso que entramos a disfrutar tanto viviendo acá, ¿no? La armonía, ¿no? La armonía. La armonía. Este lugar se llama algo así, ¿no? Como armonía. El santuario armónico. Santuario armónico. De ahí venimos, de ahí venimos. La búsqueda de la armonía ya me marca así desde muy pequeño, desde 17, 16, 17 años. Fue casi la principal búsqueda. Me gusta mucho el ciclismo. Es casi uno de los principales juegos que tengo en lo cotidiano, andar en bicicleta. Hago artesanías, sobreviví mucho tiempo con la artesanía, pero los amigos siempre fueron encontrando, me fueron definiendo como que vivo artesanalmente. No soy un artesano acabado en ninguna de las de ninguno de los planos. Pero he logrado un modo artesanal de vivir que nada, bien, voy cosechando amigos, voy viviendo el amor en lo cotidiano. Un día me dijiste algo que me quedó grabado, por ahí no te acordás, y que me gustaría entrar un poco en ese campo. Me dijiste, toda persona que vive en un lugar como este debería tener su oráculo de consulta. Casi como algo mandatorio, como no se puede vivir en un lugar así si uno no tiene algún oráculo para consultar. En el caso tuyo es el I Ching. ¿Cómo te encontrás con el I Ching? ¿Hace cuánto que te encontraste con el I Ching? 37 años, los años que vivo acá. Me lo regaló un amigo, me vine a hacer la primera temporada como artesano a Carlos Paz y un artesano de Tanti. Estoy en Capital Federal saliendo de ver la película Sueños de Kurosawa. Y un artesano de acá de Tanti sale, que nos habíamos conocido acá, y estamos unos días ayudándole con los bolsos. En un momento veo que queda y me dice, no, me tienen que hacer una gran operación del corazón y tenemos que mover un montón de cosas, así que nos quedamos focalizados totalmente ahí. Y él, en una de esas movidas, en la calle central de la Plaza Italia, de la Feria de Libros de Plaza Italia, compró el I Ching y me lo regaló. Ese mismo que me mostraste hoy. El mismo, que pasó casi por todos los elementos, ¿viste? Pasó por el fuego, pasó por la inundación, pasó por tantas cosas. Ese mismo I Ching me lo regaló Kiko Morcillo. ¿Con sus monedas o sin las monedas? No, las monedas. Pasamos épocas de los palitos de Milenrama, enseguida me gustó acá hacerme bien de los palos de Milenrama, pero esa es la historia de cómo aparece el I Ching. Pero sí, en esta vida que uno se manda tanto, ¿viste? Naturaleza, y tan adentro, y en aquellos años, yo llegué acá a vivir en el 88, un oráculo, una ayuda alguna ayuda. El I Ching, ¿viste? Es hermoso, a mí me sigue entregando, por ahí uno pasa años que no lo consulta, pero lo consultás. Vos viste esa parte del símbolo ahí en el aceite de oliva, del desbordamiento. Anoche, como me planteaste esto, de que vamos a ver si hablamos un poquito del I Ching, volví a ese signo del desbordamiento, lo leí todo, después en algún momento me gustaría que leamos la última línea
así, la sexta línea del desbordamiento, porque ¿Cómo traerlo? ¿Lo puedes traer? una ayuda, un oráculo, no se puede vivir solo al libre albedrío, acá hay algo más profundo, que hace falta una conexión con algo comprobado, algo sagrado, algo... El I Ching tiene toda una carga moral, ¿viste? Hay que tomarlo, los tiempos van cambiando tanto. Pero hay que ser amplio, qué sé yo, uno puede recibir, como una tendencia moral, una tendencia, es el mismo, una tendencia moral así fuerte, pero tomarlo con pinzas, todas esas partes. Hoy nosotros somos muy amantes de la libertad, ¿no? De hacer lo que nos parece, pero todo eso está encarrilado en los oráculos, te lo muestran. Después pasó el tiempo, bueno, y el maya se transformó en algo muy orientativo de lo que vamos viviendo. Nosotros acá encontramos algo muy bello en el espacio nave-tiempo 2013, ¿viste? Yo ya ahí me encontré que todo esto que estaba haciendo con los nogales lo estaba haciendo para llegar al 2013 con unos cajones de nueces. Llegar a ese momento de despegue, no sé de qué fue lo que entramos, sé muy bien en qué entramos en ese momento. El espacio nave-tiempo 2013, y llegué con los nueces muy bien para esos años, ya árboles grandes, y han pasado 12 años más de eso, ¿no? Y está muy lindo, está muy lindo. Y para quien no sabe directamente qué es este libro, este hermoso libro. El libro de las mutaciones es un libro de cambios, un libro que ha sido estudiado por la psicología nuestra. Jung le hace un prólogo muy hermoso, tiene un poema de Borges muy hermoso, al I Ching, y tiene esas 64 situaciones claras que vos, en un momento tirás unas monedas y te sale un hexagrama, llegás a un hexagrama. En la medida que más claro uno tenga la pregunta, más clara va a ser la respuesta. El I Ching no se equivoca nunca. Es una frase que decimos, lo que lo usamos. El I Ching no se equivoca nunca. Después está en la interpretación, la amplitud, lógicamente, las cosas vistas desde tal amplitud, todo lo abarcan. O sea, de acá nace toda la filosofía china, la medicina china, todo nace de acá, de este libro. Es impresionante. A ver, léeme esa última frase. Dijimos el desbordamiento, 43. El desbordamiento a mí me gustó mucho, lo he usado la resolución, el desbordamiento. ¿Cómo dijimos que es este proceso que salimos del invernadero y entramos en el propósito? Mirá cuánto tiene la resolución del propósito, ¿no? Pero bueno, todo lo que dice, pero hay 6 líneas, ¿no? Mirá la última. El tope un 6 significa ningún llamado, finalmente llega la desventura. Mirá qué advertencia que nos pone en la última línea del desbordamiento. Al parecer se ha conquistado la victoria, únicamente queda un saldo del mal, cuyo decidido exterminio está a la orden del día. Todo parece sumamente fácil, más precisamente en ello consiste el peligro. Cuando uno no está en guardia, el mal logra escapar mediante encubrimientos, y una vez que ha logrado fugarse, surge una renovada desventura de los gérmenes que ha dejado, pues el mal no muere fácilmente. También en lo que se refiere al mal radicado en el propio carácter, debe realizarse un trabajo a fondo. Si negligentemente dejara uno subsistir algún resto, brotarían nuevos males. Mirá qué advertencia, qué advertencia. Siendo que es un signo que está todo bien. Mirá cómo arranca el desbordamiento. El signo representa por una parte una irrupción que se produce luego de una tensión condensada durante largo tiempo, como la irrupción de un río henchido que rompe sus diques, o la descarga de una lluvia torrencial, transferido a circunstancias humanas, significa, por otra parte, el tiempo en el cual, poco a poco,
van extinguiéndose los vulgares, su influencia está en disminución y mediante una acción decidida irrumpe un cambio de condiciones. Se adjudica a este signo al tercer mes, abril-mayo. Siempre hay que tener en cuenta que cuando te dice abril-mayo es invertido, ¿no? Hay que sumarle 6 y estamos justo en este momento. Claro. Estamos en este momento, pero mirá con la fuerza que arranca el desbordamiento y la advertencia que te pone al final. Cuando vos decís, viste, uno no quiere ser demasiado tajante con nada, como que nosotros somos muy permisivos, como que nada está demasiado mal. El otro día abordaba ese tema con esta gente que vino de la ICRIMPO, porque, viste, estamos en un tiempo donde no tenemos que ser posesivos, tenemos que ser amplios. Y yo le planteaba algo en relación a unas huertas urbanas que ellos, un desarrollo muy grande que se ha hecho en la provincia de Santa Fe, que los municipios permitieron a gente normal empezar a ir cultivando. Esto es algo que sigo de hace mucho tiempo. Pero ¿qué pasa? No les permitían poner árboles. Y eso a mí me hizo muchísimo ruido, porque el árbol es lo que te ancla en la tierra, el árbol es lo que no importa, por ahí el almácigo, el lechuga, la selga, el otro año no existe nada, pero el arbolito que viene creciendo y viene creciendo y viene creciendo, se va manifestando en el tiempo. La referencia, la gran Es referencia. la gran referencia. Claro. Entonces digo, ¿cómo que no le permiten a la gente anclar? Esto es una trampa política, y el otro día se los pude plantear eso. Y vos fíjate, en este mundo tan desapegado, el árbol necesita un dueño, el árbol necesita un tutor. La planta que vos ponés necesita... Yo me tengo que comprometer con esa planta, día a día, la tengo que cuidar un montón de años, si no, no ves. Y de ahí que veía esto, ¿no? La función, el quedarse, el estar. Bueno, lo podía redondear un poquito a ellos, poniéndome serio, así decir, a ver. Y bueno, y la mujer me dijo que lo pudo más o menos, pudieron revertir esa política cuando en un momento a ella la mandaron a Holanda y pudo ver los montes de Holanda y las huertas circulares y todo esto. Y claro, vinieron y me decía, y hoy hay una sola de esas huertas que podría ser ejemplo de lo que significó plantar. Porque hay mucho miedo a comprometerse, ¿no? A comprometerse en el largo plazo. Hay mucho miedo a comprometerse a largo plazo. Claro. ¿Qué es lo que vemos con esto? Y volvemos a lo del invernadero. Como que con el invernadero uno se compromete a corto plazo. Total. A largo plazo uno se compromete con otros factores, con otros parámetros. Sí, nosotros acá tenemos todos los frutales, en realidad no todos, porque tenemos 4 o 5 que ya están en tierra, ¿no? Más o menos, que hay que tener paciencia, hay que entender que no están muertos, hay que entender que hay que lucharla día a día con la hormiga, con el clima, con la adaptación, y algunos todavía están en maceta con ese miedo nuestro de que si los pasamos a tierra Se muere. se mueren. Y no asumir ese compromiso del intento, ¿no? De decir, bueno, y además una vez que se pasan, quedaron para siempre. Pero es cierto que tiene que ver en el fondo con la relación que uno genera con el lugar. ¿Me quedo, no me quedo? ¿Me voy a ir? Yo los puedo ayudar un montón con eso, porque tanto soy de sacar árboles, soy remetido con las huertas de los amigos y todo eso. Cuando veo que va por ese lado la sensibilidad, me remeto en eso y así como defiendo a rajatablas que hay árboles que se tienen que seguir desarrollando en maceta, cuando mi experiencia indica que hay árboles que ya tienen que ir a la tierra, cargo contra eso para tratar de convencer a los amigos de decir, bueno, esto va a la tierra, a esto le hacemos un carrito para que va para adentro y va para afuera. Los árboles comen, los árboles se alimentan, los árboles tranquilamente pueden vivir. Y estoy viendo acá varios cítricos, y sí, los cítricos. Pero acá ustedes están en un lugar con muchos algarrobos, los cítricos se desarrollan muy bien abajo los algarrobos.
también, y es alucinante. Cuando pasan los años y uno los logró llevar a la tierra, que ya no dependen. Los hijos, ¿no? Sí. Pero bueno, es esta sensación de... es el temor a que fracase. Porque si no, ya tendrían que estar en tierra. ¿No? Mira. Sí, hay un modo de hacerlo. Hay un modo de hacerlo. El fracaso siempre está. Trabajamos harto y no pescamos nada, dice, ¿viste? Aumenta nuestra fe. El fracaso siempre está, siempre está. Pero se renueva todos los días, con este fuego. El fuego este y el fuego interior nuestro, ese entusiasmo, esa... Yo llego a la conclusión que nosotros somos una central nuclear a 36 grados y medio. Y si nosotros logramos que eso que eso ocurra, logramos vivir en ese nivel de entusiasmo, ese nivel de sanidad, el compromiso con la existencia se renueva todos los días. Es tan hermoso vivir en la naturaleza, ¿no? Cada día del año, que tenga semanas, que tenga 7 días, que uno decís, me puedo bajonear hoy, pero mañana viene de nuevo, y me puedo bajonear esta semana, pero la semana que viene de nuevo. Y ese tocar fondo y levantarse es tan normal como el proceso de la digestión, como el proceso de... es así. Sí, esa autorregulación que uno no sabe por dónde viene, pero que sucede, en algún momento sucede. En algún momento sucede. Es así, tiene mucho que ver con el vaciarse, con el hambre. Yo siempre lo enfoqué mucho en el propósito, nunca me dejé engañar mucho con esta ilusión del cultivo o esta ilusión Sé que es una ilusión la existencia, el mundo de Maya, pero podemos observar esa ilusión desde un lugar muy genuino también, sin que nos lleve puesta esa ilusión y conduciendo nuestra esencia profunda, nuestro espíritu a buen puerto. A buen puerto, sí. Sí, ¿no? Es como decir, es un juego, pero vinimos a jugar. Sabemos que es un juego, pero lo vinimos a jugar, no a no jugar. Vinimos a jugarlo. Por eso, ¿viste? Lichín es un juego. Es un juego, Lichín. Esto del encantamiento del sueño, es un juego. Juego, es un barajar. Nosotros nos formamos un poco, ¿viste? Con Hermann Hesse, el lobo estepario. ¿Viste cómo él lo dice? Y bueno, tenés una nueva oportunidad, dale, a ver, a lo mejor la podés hacer mejor. Todos los días tenés una nueva oportunidad y la podés hacer mejor. Cuando uno vive ya con los chicos criados, por lo que te escuchaba un poco, vos también los tenés, cuando uno tiene plantas, así como tienen ustedes acá, es un poco como que uno está con niños también, ¿no? Hay que dedicarse de corazón a esto, porque son muy sensibles. Y nada, y el éxito y el fracaso está todo el tiempo. Sí, a veces uno no se da cuenta que, inclusive con las plantas, con los animales obviamente y con las plantas, uno está obligado a desarrollar esa empatía, ¿no? Y estar permanentemente poniéndose en el lugar del otro y pensando, y uno no puede abandonar esto. A veces es difícil entrar en esa conexión, porque uno cree que eso pasa solamente con los otros humanos, y el día a día acá es un desarrollo permanente de esa empatía, de esa virtud, ¿no? Que es... Y no siempre complejo. Se lo ve. Yo el otro día me detenía un poquito en que vos me decís que vos compaginaste lo de Trevisan. Tampoco está así el maíz en nuestras canastas, en nuestra vida. El cultivo orgánico es algo que solo lo ve el cultivador orgánico. Nosotros sabemos que nuestra gran lucha es contra nuestro propio ego. O sea, toda la energía, una vez que está materializada, la tenemos que
desmaterializar. Todo eso tan maravilloso que construimos lo tenemos que deconstruir todo el tiempo. Y tenemos que seguir sintiéndonos bien, porque lo que más estamos construyendo es nuestro bienestar. Y tampoco es el bienestar de esta parte corporal, sino es el bienestar del ser total que estamos encarnando y al que tenemos que llevar a buen puerto. Nuestra lucha es todos los días. Y yo, que soy una persona que vivo bastante aislada, el desafío se me da cuando me encuentro con el otro. No es lo que desarrollo mientras estoy solo en mi casa, haciendo todo como me parece. El desarrollo me lo plantea el encuentro con el otro. Así que a mí el encuentro con vos me pareció fugaz. En ese primer momento percibí todo el potencial que podía llegar a tener ese encuentro. Y la negación, que vos decís, bueno, no, esta persona apareció, pero ahora no existe más, no está más. Por una estructura que teníamos de funcionamiento. Y bueno, después cuando te encontré en esa segunda vez, ahí en esa Feria del Buen Vivir, que es algo que hemos sabido concebir un poco los que estamos moviéndonos en la zona de un lugar, y ahí surgió ese nombre. Y bueno, nos volvimos a encontrar ahí, y ahí enseguida esto que surgió, y bueno, que fue tan hermoso que me ayudaste a etiquetar esto último que yo estoy haciendo, que es lo que me tiene totalmente apasionado, que es la elaboración de aceite de oliva. Y ahí vos me estás ayudando un montón, porque es el modo con el que yo le puedo ofrecer al otro lo que estoy diciendo. Como quiera que sea, me lo etiquetaste. O sea, yo te pedí que me lo etiquetés y bueno, ahí más o menos nos acercamos y es que estamos manteniendo este encuentro, ¿no? Pero estás metido en ese mundo, pero yo quiero remarcar que también te lo dije la última vez que nos vimos. Uno dice aceite de oliva y queda como aceite de oliva, ¿no? Como, el aceite de oliva, el que compro en el supermercado, o sea, aceite de oliva. Hay 500 marcas, algunos son extra virgen, prensado en primera prensa. Pero lo que vos haces no es aceite de oliva, porque vos apareces con un gotero de 30 mililitros, con una especie de un elixir, con otra intención, con otro propósito. Entonces, si lo dejamos ahí en el agua aceite de oliva, me parece que estamos desaprovechando la oportunidad para entender en qué mundo estás metido ahora, qué es lo que estás haciendo realmente con ese elixir. Imagínate que no es no puede haber, claro, es el propósito, pero es el no propósito. Es llegar, viste que te hacía la diferencia, llegar no es el propósito, sino es al propósito. Me gusta marcar ahí una diferencia en el artículo. De cómo llego a esto, vos imaginate, en la pandemia, a través del Marqués de Sade. Viste que sabemos lo que es el sadismo, nos han machacado con el sadismo, pero sabemos que deriva del Marqués de Sade, pero un ilustre desconocido. Bueno, yo en la pandemia pude acceder a obras de teatro, a escritos del Marqués de Sade, y ahí el tipo se manifiesta con una luz que me trae hasta este momento, que es lo que significa la cartuja, que es el lugar donde viven los monjes cartujos, y que eso significa una hermeticidad. Viven de una manera tan hermética que no se puede saber qué es lo que viven adentro, pero no son monjes totalmente de clausura, ¿no? Por lo que me he ido enterando en este tiempo, no son monjes que están siempre viviendo en la hermeticidad. De pronto tienen toda una etapa de hermeticidad, pero también tienen una etapa de que son extrovertidos, salen al mundo. Pero el proceso que yo venía descubriendo con la aceituna tenía que ver con la hermeticidad. Y ahí lo vinculé totalmente con la cartuja, que la cartuja fue la primera fábrica que hubo en Cruz del Eje, la primera fábrica de aceite de oliva que plantaron en Cruz del Eje, y me quedé muy, muy contento con eso. Y bueno, y puede llegar a un proceso recontra simple que no termino de comprender por qué no es
mucho más popular? ¿Por qué no es mucho más sencillo? En esta cultura que vivimos nosotros no se acostumbra a eso, pero ahora me estoy informando que los drusos o la gente de Medio Oriente, siempre hay familias que se dedican a hacer el aceite de oliva de esta manera. Y bueno, se hizo la luz y pude ir desarrollando un método con una escala bien pequeña, totalmente manual. Y el modo que lo comparto, lo mío tiene que ver con una pequeñísima economía, y siempre que lleno un frasquito de estos me imagino, y bueno, qué sé yo, no sé, 5.000 pesos, una retribución. Pero realmente voy saliendo con frasquitos todos los días de mi casa y nunca lo puedo cambiar por dinero, porque siempre lo que aparece es superador de esa energía. Y no lo puedo bajar a decir, ay, bueno, pero necesito un billete, porque me pongo y digo, no lo necesito, y lo estoy entregando de una manera mucho más hermosa. Y bueno, y me dejo ir llevando por ese sendero y mostrándole a la gente que consumirlo. Hoy a la mañana se me hacía la frase esta, porque viste, bueno, ¿cuántas veces por día, cuántas gotas? Y ahora me doy cuenta que son un montón de gotas N veces al día. Todas las veces que quieras y toda la cantidad que quieras, porque no tiene... Y vos viste la ley. Y bueno, y de ahí a llevar esto, lo que... Yo desde hace... Esto empezó un mes antes de Semana Santa. O sea, es una... yo vengo con un proceso de la aceituna que tuvo que ver con mi subsistencia desde que vivo acá, pero fue pasando por lo que es la aceituna a la griega, después lo que significaba esa cantidad de sal que caía en el terreno y que no me gustaba cómo caía, y fui pasando a una aceituna que empecé a preparar como con bicarbonato, y de ahí fui pasando a esto del sistema de la hermeticidad. Y esto de la hermeticidad me hizo pasar a esto del aceite de oliva, porque ¿qué pasa? El año pasado no hubo aceitunas prácticamente en ninguna parte del mundo. No hubo producción de aceituna el año pasado. El anteaño pasado, nosotros con un grupito de amigos habíamos preparado 1.000 kilos. O sea que llegamos a este año con un excedente, yo tenía en mi casa un excedente de 70 kilos. Y ya me empezaba a comunicar con la gente que me vende la aceituna, como que ya daba para empezar a comprar. Cuando pude empezar a comprar nuevamente aceitunas, digo, bueno, con estos 70 kilos me pongo a destruir, a fagocitarla, a intentar hacer aceite de esta aceituna que tengo guardada hace 2 años. Y bueno, y empezó a salir un aceite medio viejito, porque viste que siempre el límite del aceite de oliva pareciera que son 2 años. Pero empezó a salir y cada vez más contento y cada vez más contento. Y bueno, hace 5 meses que estoy, logramos entrar en una rutina con un amigo que él llega algunos días de la semana a casa bien temprano, nos amanecemos a las 5 de la mañana, empezamos y molemos hasta las 10 de la mañana y va poniendo en botellas y de mucho líquido, de muchas botellas, van apareciendo poquititos y lo vamos separando y llevando y bueno, y llegó a que vos me ayudaste a ponerle un poco de etiqueta y que esté en esos goteros. Y es un modo inagotable de consumirlo, no es en las comidas, sino es como gotas a gotas. Va. Ahí está hablábamos del símbolo. El desbordamiento. El desbordamiento. Cuando vos llegaste acá hace 37 años, llegaste a vivir en un lugar aislado, pero además de que era un lugar aislado, no existía toda esta tecnología de la internet. Parece una locura, porque de repente esta charla la va a escuchar o la va a ver gente a través del internet en algún lugar del mundo que tal vez nació con internet. A mí me cuesta imaginar, yo en la época en que no había internet vivía en la ciudad, donde las conexiones eran más simples. ¿Cómo eran los tiempos de vida en esa época? Sí recuerdo cuando era chico que cuando quería ver a un amigo me iba caminando hasta la casa y golpeaba la puerta, y si estaba, estaba, y si no estaba, no estaba. Eso lo recuerdo bien. Pero no imagino en estas distancias
y en estos lugares que son bastante recónditos a veces, ¿cómo era esa vida? O sea, vos venías de la ciudad, además. Entonces, ¿cómo es vivir, salir, encontrarse, coordinar? Vos imaginate, en ese momento, yo ya hacía un par de años que estaba viviendo, y claro, el encontrarse con el otro significaba que llegara el verano y salir a hacer feria y un poco a armar tu grupo de pertenencia. Bueno, como al segundo año empieza a surgir la comunidad de Aguas Claras. Vos me mostrabas un video que tenés con Marcelo. Para mí fue altamente esperanzador cuando llegaron un grupo de locos, gente que abrevábamos en las mismas fuentes por ahí, de la Multiversidad, de la revista Mutantia, de Miguel Grimberg. Fregman convoca a esta gente ahí en Aguas Claras, Luis, Roger Cosa, Marcelo Finkelstein, Marcelo Caldano, sus familias. Para mí fue grandemente esperanzador tener un grupo de gente afín a 10 kilómetros de mi casa, a 10 kilómetros de donde yo había elegido empezar a desarrollar mi vida. Y bueno, ahí José Luis D'Amato, de la Casa Ecológica de San Marcos, él también se iba acercando desde San Marcos hacia ahí. Y bueno, empezamos a tener unos encuentros intelectuales. Y ahí en una reunión de esas, Ana, una socióloga que vivió un tiempo entre nosotros, pero cuando llegó vivió en Aguas Claras, la mamá de Brian Chamboleirón, un músico muy conocido. Me acuerdo que le dice a Marcelo Phil, bueno, pasame tu correo electrónico. Y claro, todo quedó, que hablaba de algo, claro, hablaba de algo totalmente nuevo, y vas a ver cómo me dan bola yo al hablarles del correo electrónico. Esta amiga, Ana, ya tenía el dato de que eso se venía. Bueno, pará, hablando todos forasteros, claro, que había un polo de atracción ahí en San Marcos primero, ¿no? Tal vez antes que en Capilla, porque uno escucha San Marcos, como que el primer desembarco siempre parece que es en San Marcos y después uno va viniendo hacia acá. Pero, ¿cómo llegaba la gente ahí? Claro, esto era la casa de Luis Fregman, viste, frente ahí al camping de San Marcos. Entonces, claro, se convocó y surgió... A ver, porque los locos estábamos viviendo de alguna manera, intentando una vida hippie en el campo. Pero nosotros lo que buscábamos era otra cosa, era un sustento filosófico, que fue lo que empezó a surgir cuando nos empezamos a juntar en estas charlas tan hermosas con Marcelo Caldano y encima momentos del país muy difíciles, porque vos pensás que yo me quedo viviendo acá el mismo día que Menem llega al gobierno, en el 88, en mayo del 88, donde al poco tiempo las economías se pusieron y venía Marcelo y me decía, ¿vos sabés lo que es el trueque? Vamos a armar la aldea del trueque. Y sí, ¿viste? Era un modo de existir que teníamos en ese momento, ahí en Charbo adentro, pero que todo eso se ampliara. Y bueno, vos me decís esto de que empiezan a aparecer el ciberespacio, las cibercomunicaciones, las comunicaciones remotas, y siento que lo incorporé de una manera mucho más apasionada que mis amigos que vivían en la ciudad, porque lo necesitaba. Llegó a ocupar un espacio, entonces ya no había problema, había amigos viviendo en Barcelona, amigos viviendo en todas partes del mundo, y ya empezamos a reconectar. Claro, mi correo electrónico sigue siendo Charbocity, que al principio era Hotmail y después pasó a Gmail, pero es el día de hoy que sigue siendo, porque bueno, lo que vos decís es un poco, para los de Capilla, los que nos íbamos a vivir a Charbo era, la ciudad luz, Charbo City, para
Para la gente de acá de Capilla del Monte, Charbonnier era Charbo City, la ciudad luz. De ahí que me quedó el nombre de mi primer correo electrónico. ¿Por qué era la ciudad luz? Porque no había ni una luz. Era una ciudad totalmente a oscuras y sin puertas y con una población muy hermosa. Y nosotros, claro, no habitamos, como vos decís, todo esto que había llegado a San Marcos, sino que empezamos a armar algo más acá, que tuvo que ver con nosotros, los primeros locos viviendo ahí en Charbonnier adentro, y lo de Aguas Claras, ahí en el Carrizal, bueno, ahí en Las Lajas. Y fue como encontrar un punto medio. No nos terminaba de convencer la vida de San Marcos, pues nos teníamos que sostener. No había modo de desarrollarnos en San Marcos porque no teníamos a quién venderle nuestras cosas. Capilla se nos hacía más amigable para para parar la olla en nuestras casas. Entonces, Marcelo al toque, ¿cómo no iba a armar la escuela? ¿Viste? Al poquito tiempo, 4 hijos. De estar él con su compañera, al poquito tiempo 4 hijos, y empezó todo el proceso de la escuela Olga Cosetín y la aldea del Trueque, y todo eso que fue tan hermoso, ¿no? Y van pasando los años. Pero yo siempre traté de seguir de criando a los chicos ahí en el monte, de la energía solar. ¿Nunca pensaste, bueno, ya que tengo chicos, me tengo que ir de acá? ¿Todo lo contrario? ¿O tuviste momentos de decir...? No, todo lo contrario, todo lo contrario. Todo lo contrario, fortalecer cada vez más esa vida en el monte, porque mucha conciencia ecológica, ¿viste? Nosotros con los grupos, con Miguel Grimberg y todo eso, desarrollamos mucha conciencia ecológica y nos enteramos un poco de lo que ya pasaba en todo el mundo y nos informamos mucho de lo que eran los métodos de cultivo, los métodos de generación de alimentos. Entonces no quedaba otra que estar lo más al monte posible, pero a su vez el dinero había que seguir consiguiéndolo y había que seguir moviéndose. Entonces eso fui encontrando, como transando muy poco con la sociedad de consumo, pero estando en la sociedad de consumo, criando a los chicos, saliendo a la ruta, llevando a los chicos al colegio. Sí, no quemar el puente como... No, algo que nos involucramos con vos en esto, no. Yo nunca... Porque sí hay gente que se enojó con esto que vos decís, con el sistema, y quemó ese puente. Y tira piedras del otro lado, ¿no? Y quedó aislada, porque en definitiva, cuando hablamos de propósito, o cuando hablamos de vivir de lo que uno ama, tiene esa necesidad natural de conectar y de cruzar, y de ir y de venir. ¿Sabes qué? Con Miguel Grimberg en aquel tiempo hablábamos de lo perjudicial que era la transmisión de ideas de manera electrónica, de manera... A ver, veníamos saliendo del audiovisual, de la imagen por la deficiencia retiniana, y entramos en la digitalización, que es la imagen esa que nunca es completa, que termina de formarse en el cerebro. Entonces, claro, íbamos a los colegios a explicar lo difícil que era tratar de transmitir algo de manera digital, ¿no es cierto? Viene lo analógico y esto, o sea, lo contrario, lo que vino después de lo analógico es lo digital, ¿no es cierto? Estoy ahí enfocado. Pero bueno, fue pasando el tiempo y yo rescato mucho de cosas digitales. No me expongo a mirar cosas muy largas dentro de este nuevo formato. Ya te digo, por esa cosa que estudiamos de que te exige un esfuerzo mental para reconstruir
la idea de lo que se está transmitiendo, entonces no quedas incapacitado para tener una postura crítica frente a lo que se te está transmitiendo. Pero bueno. ¿Por qué? Sí. Porque ya el trabajo mental está puesto en reconstruir en terminar de formar esa imagen que lo digital te lo transmite de esa manera. ¿No? Estás ocupado en eso. Estás ocupado en eso, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Estoy agarrado todavía a toda esta parte que surgió cuando estábamos solos y llegó Aguas Claras. Y en un determinado momento se hace una presentación en el cine en el que se convoca a todos los niños de Capilla del Monte para ver de qué manera se iba a poder diseñar el tiempo futuro. Estoy hablando de los 90. Y claro, Roger Cosa, que actualmente sigue siendo un difusor de todo este modo de visualización de la creación artística, nos ponen unos televisores, como un televisor a mitad de la sala y un televisor allá. Y claro, yo me opongo a ese modo de funcionar grupalmente porque digo, bueno, nosotros ahora nos ponemos acá, estamos 15 minutos mirando un video digital y quedamos todos como un poco adormecidos, sin mucha capacidad crítica, y los camiones siguen pasando por la ruta con leña y se nos está deforestando la naturaleza y tenemos... A ver si no estaba más en la esencia de los pibes salir a ponerle el cuerpo a esa realidad que hoy por hoy, 30 años después, la tenemos bastante potenciada. Que vivirlo de forma intelectual. O vivirlo de una manera donde lo expresamos acá y fluimos porque vemos cómo se destruye el monte en una digitalización. Y viste que hoy por hoy uno en una digitalización puede ver la barrabasada más grande que se te puede imaginar y lo ves medio imperturbable, no se te mueve un pelo, como esa... Ya ni siquiera sabes si es real o no, además. Ya ni siquiera sabes si es real o no. A veces elegís pensar que no lo es, para tu propia tranquilidad. De ese modo fuimos entrando en todo esto. Yo seguí, de ahí te acordás, Steven Spielberg hizo Super 8, esa película. Yo seguí fanático de lo analógico. Y cuando me decían que no, digo, pero si mal hasta Spielberg, con todo eso, produce Super 8, no sé si la viste esa película. Es una locura que él se manda en ese momento para tratar de rescatar. Y bueno, sí, sigue estando como algo. Pero bueno, esto se metió, esto nos ganó a todos. Y hoy por hoy yo miro muchos tutoriales con esto del desarrollo de lo que decíamos del aceite de oliva y escucho a viejitos de Europa por ahí en pequeñísimos detalles que no es hacia donde está yendo el video, pero a mí se me hace la luz con cosas que veo de esto, o sea, abrevo de pequeñas partes de los algoritmos en lo cotidiano, me ayudan para muchas cosas. Así que bueno, lo estamos viviendo. Pero hoy vos hablabas que en los 90 estaban viendo cómo se iba a desarrollar el futuro. Hoy estás en el futuro, básicamente. Sí. ¿Y qué sentís? Nada, que más que nunca es un aquí y ahora. Cada momento hay que tratar de... La experiencia nos entrega algo. Yo ya sabía que esto del invernadero nos iba a cocinar. Ya lo sabía. Cuando me lo planteaste. Pero bueno, vamos en esa y está bueno. Y ahora vamos en pos del propósito. Vamos en pos del propósito porque tenemos que liberarnos de... Hoy por hoy es liberarnos totalmente de prejuicios, es un aquí ahora con el discernimiento correcto, lógicamente, si no te frustrás. Uno quiere vivir sin frustración la vida. Y a eso te lleva, es cierto que la experiencia te lleva un poco a eso. Pero bueno, es más que nunca. Mirá, esta semana hablábamos con vos en un par de veces en relación a esto de la etiqueta, que yo me había frustrado un poco hace una de las últimas veces que Miguel... La voy a repetir, esa anécdota que con vos ya la compartimos un par de veces. Pero que Miguel Grinberg
vino en un momento a San Marcos, no sé, 15, 20 años atrás, y nos vio funcionar y nos explicó un poco con esa capacidad que él tenía, ya el finado Miguel. Y vio nuestros productos, vio todas las cosas que hacíamos y medio que nos aconsejó que etiquetemos, que los marbetes de lo que hacíamos tratemos de sutilizar un poco esa energía para que él pensando un poco en nuestro bienestar. Y a mí me frustró mucho la idea porque digo, pucha, pretendo que sea tan genuino esto que estoy viviendo que no me puede pedir este tipo que le ponga una etiqueta. Ya tiene que ser genuino per se. Pero bueno, me la fui bancando y fue ocurriendo este encuentro con vos y esto aleatorio tan copado que te pido algo y me lo respondés multiplicado por 6. Y esta semana, de casualidad, viste, yo tengo un vínculo con la Biblioteca Pública de Capilla del Monte, que trato de establecer un vínculo energético, poderoso, cada tanto pasan meses, frecuento la Biblioteca de Capilla del Monte ya hace tipo 15 años. Y por ahí pasa un tiempo que algo se desconecta, pero cuando quiero volver a conectar, trato de cruzar la plaza del pueblo así haciendo un silencio y entro a que un libro me llame. ¿Y qué me pasa esta semana? Que me llama ese libro y termina siendo, que se llama Mitos de la Luz, ¿viste? De Joseph Campbell. Y termina siendo traducido, una traducción de Miguel Grinberg. Pero algo... Y bueno, y hace una semana que estoy en ese mundo, de eso ese trabajo que se tomó este luchador de la luz, que fue él, porque vos sabés que uno de los laburos más grosos que tuvo Miguel podía bancar todas estas cosas porque era representante de Columbia, de una cinematográfica norteamericana. Entonces el chabón tenía la representación de películas norteamericanas en Buenos Aires y él con ese resto que tenía podía moverse como pez en el agua dentro de lo que era toda la ecología, todas esas cosas. Y bueno, así que, y algo tan nuevo, porque ese libro a mí siempre me alucina dónde están editados, dónde se puso la mecánica del libro, a ver en qué lugar, dónde está el taller gráfico. Y esta traducción de Miguel, Joseph Campbell vivió de 1903 a 1987. Muere justo un año antes de que yo llegue a vivir acá. Yo llego acá en el 88. Y Miguel este libro lo traduce en el 2017. Se edita en China. Miguel en el 2017 logra que le editen, no sé qué papel cumple él ahí como traductor, pero indudablemente es importante el traductor de una obra de esas. Y eso se mecaniza en China. Y hoy está dando vuelta entre nosotros. Y bueno, lo que he podido ver en todo esto que ya no es tampoco eso. No es ni la occidentalización ni la orientalización. Nuestro propósito hoy es estar en un aquí y ahora orientados. Pero me tomo la licencia de jugar con esa palabra como orientalizados. Como orientados pero orientalizados. Metido en el I Ching, metido en el Xinjiang, metido en el conocimiento de Lao Tse. ¿Viste? Yo en lo cotidiano estoy siempre con el Tao. Y bueno, por ahí vamos. El propósito hoy por hoy es tratar de que te insufle ese entusiasmo. Y ese entusiasmo hoy lo veo canalizado en un estado vibracional del cuerpo que tiene que ver con el proceso nutricional. Este libro, el I Ching, tiene 4 signos que abordan lo de la nutrición y son 4 signos de estudio para mí. ¿Viste? El aumento, que es el signo que desarrolla lo de la agricultura. El pozo de agua, que tiene una relación directa con el alimento. La mordedura tajante, que tiene una relación con la mandíbula, con cómo uno aborda
esto de ingerir alimentos. Y bueno, hay un cuarto que no, las comisuras de la boca, no sé si las comisuras de la boca y la mordedura tajante es el mismo, pero bueno, por ahí viene la cosa. Pero considero que tenemos que focalizar mucho. A mí Michio Kusi me entregó mucho de eso sobre los alimentos, viste, el aire, el agua. Y bueno, este lugar de tanta exposición solar que nosotros vivimos, todo lo que ocurre con vivir en un territorio donde pocos días al año está nublado, y que hay que resistirlo también porque el sol es una cosa que nos fagocita por momentos, nos transformamos en, si no estamos bien aspectados, bien ubicados, bien instalados, nos diseca, nos lagartiza. Pero al mismo tiempo nos brinda mucho plasma, ¿no? Claro, nos da una visión muy copada, nos semblantea en relación al cultivo. Este es un territorio difícil de vivir. Por eso siempre hago referencia, no hay tendeleros, no hay mucho cultivo en vivero, porque hay momentos de viento muy arracheado, hay momentos que el sol sale muy fuerte, en toda la época del año, así sea pleno invierno, hay momentos que el sol sale fuertísimo. Por eso no, es algo totalmente aquí y ahora. Una vida totalmente imprevisible. Lo que pasa es que, desde mi visión de propósito, lo que vos planteás en realidad es un paso adelante, en el sentido de que, puedo decir, el propósito es vivir en el aquí y ahora. En realidad, el que logra vivir en el aquí y ahora es el que logra conectar con el propósito. Porque si vos no estás en el aquí y ahora, en el presente, no estás abierto a que ese propósito se manifieste a través tuyo. Entonces, parecería como que vos das un paso más adelante y decís, el propósito es vivir en el aquí y ahora. Y en realidad, yo lo veo, no es que lo veo al revés, sino que voy un paso hacia atrás y digo, si vos no podés vivir en el aquí y ahora, no hay forma de que conectes con ese propósito. No le estás dando el lugar a ese propósito para que se manifieste, o para que te utilice a vos de herramienta para lo que él quiera, en lo que él quiera hacer. Va a hacer esto que se llama, viste, el cuerpo sin órganos. Tiene que ver con la armonía, tiene que ver con el bienestar. Tiene que ver con cómo uno organiza el plan digestivo cotidiano. Me gusta mucho ver eso ahí de la... Me fue sirviendo tener un norte como de un éxito en la gestión. Al vivir sin referencia, para estar entusiasmado, para conservar la mecha del entusiasmo, me tuve que ir proponiendo cotidianamente algún éxito en alguna de las gestiones cotidianas, porque esta faz es brava. Vamos a ver si llevamos la charla algún momento hacia Rodolfo Kusch, ¿viste? Él pone como que esta esfera es el hervidero espantoso, el agua no está donde tiene que estar, el viento, el sol, es decir, hay un montón de cosas que hay que agitar para que ocurra lo que tenga que gustar. Bueno, dentro de ese hervidero espantoso, cada uno se lo imaginará de alguna manera, yo fui buscando ese éxito en la gestión, pero de ahí con esto del alimento me relacioné la gestión con la digestión. Y bueno, ese proceso digestivo y esto de llevar lo que el cuerpo es una central nuclear a 36 grados y medio y cualquier cosa que altere eso, altera ese bienestar. Y al estar ese bienestar ya no sos un cuerpo sin órgano. Entonces esa búsqueda, esa paz es la búsqueda. Y bueno, eso tiene que ver con arrancar muy temprano, mucho antes que lo antes.
así, arrancar mucho antes de que empiece el día. Y uno ahí va encontrando un modo sencillo, como siempre fue, una vida sin distracciones. Y dentro de todo esto que somos occidentales, que somos arrebatados, que somos vertiginosos, pero bueno, si uno todo eso, no me voy a transformar en un ser o ir en esa búsqueda, pero aceptándome que uno viene de todo ese vértigo, de toda esa sobrevaloración del movimiento. El ruido. Del ruido. Así que sí, cachar los libros que no muerden, nos decían de chicos. La principal experimentación está en la investigación. Y hoy por hoy esto muchas veces con esto de la biblioteca, yo desde que terminé un poco de criar los pibes, el pibe más chico cuando tuvo 11 años, que ya medio ahí me desentendí un poco, ya ahí fue la búsqueda en la literatura y en el género novelas de la literatura. Y me fui involucrando en la literatura negra de distintas partes del mundo, gracias a la biblioteca, la literatura negra de Suecia, de Grecia, de Italia, de España, de Cuba. Y bueno, todo eso es un devenir. Es como ir aceptando ese devenir, eso tan lindo que no tiene nada que ver ni con destino, ni con propósito, ni con un acto totalmente voluntarioso, sino que hay cosas que se deben... No, es lo que tiene que ir pasando. Sí, si uno lo permite, ¿no? Por ejemplo, el acto de entrar a una biblioteca o el acto de entrar a esos lugares de libros usados y no al negocio de libros cero kilómetros, donde están todo puesto ahí en la mesa las novedades, sino atreverse a entrar a esos lugares que a veces parece como que se lo van a comer a uno, y que suceda lo que sucede, como lo explicas vos, que nos pasa a todos, que el libro nos elige, y que dentro de ese libro estaba la respuesta a nuestra consulta o a nuestros pensamientos. Eso se perdió obviamente mucho. Es el algoritmo al final, en definitiva. Es el algoritmo analógico, si querés, de la vida misma, en donde uno se permite caminar y encontrar respuestas en lugares. Pero hay que estar dispuesto a entrar a una biblioteca y no sentirse... Y esta biblioteca, quiero que me vuelvas a contar cómo nace, porque yo te dije la biblioteca municipal, y vos me dijiste no es la biblioteca municipal, es la biblioteca pública. Sí, esta biblioteca de Capilla del Monte tiene 75, 76 años de haber cumplido este año. Hace poco tiempo murió el hombre que tenía que ver con la fundación, un hombre que fue profesor de química, acá tenía una biblioteca, tenía una librería. Cuando en aquellos años tenían una librería, él y su señor. Y ellos se ve que fueron los curadores, los protectores de ese lugar, pero yo me encontré con un lugar saneado, con una historia de más de 70 años, y transmitiéndome la misma gente que cuidaba, y nosotros somos respetuosos de los lectores de novelas, porque los lectores de novelas son los lectores consecuentes, y son los lectores los lectores que nosotros respetamos. Porque después hay lectores de la metodología, de lo nuevo, de la fórmula de cómo vivir. Sí. Y es la novela la forma de vivir. Ahí es donde aparece, ¿no? Porque aparece en ese relato relajado, sosegado, esa información que te llega de una manera suave, para nada coercitiva, y te llega como la experiencia de terceros que ya hoy por hoy son irreproducibles, porque hoy el mundo no lo conoces viajando por el mundo, porque se han alterado tanto las cosas que todo hoy igual.
Claro, hoy el mundo lo conocés mucho más viajando por la literatura que viajando por el mundo, porque, porque el mundo está muy deteriorado y esa belleza que uno quiere en la experiencia humana, ese tiempo que hace falta para que las determinadas sociedades te transmitan esa experiencia. Ya no lo encontrás en el tete a tete, lo encontrás en el libro, lo encontrás en la literatura. Y vos sabés que en ese tiempo me propuse no ser un lector de libros viejos ni lector de libros que me recomiende a alguien, sino establecer ese vínculo activo, como vos decís, los bots actuales. No son los bots, sino son los bots. Sí. Cómo te llega. Y hoy por eso soy un tremendo defensor de cómo me llegan también en los algoritmos los libros. Porque digo, por ahí le recomiendo a la gente. Te mandé a vos el otro. Sí, lo que lo tenía en el de la vegetariana. Sí. Pero cuando uno no accede, si vos no accedes en vivo y en directo al papel, me dicen amigos, uy, no lo tengo el I Ching. Pero ¿cómo no lo tenés si lo tenés en el teléfono? Uy, no tengo la medicina natural al cáncer y todo. Pero ¿cómo no lo tenés si lo tenés en el teléfono? O lo tenés en papel o lo tenés en el teléfono. Hoy uno ya no tenés excusa para no acceder a lo que quieras acceder. Y el modo que después eso te llega, y bueno, está en vos. Yo leo todo en voz alta. ¿Ah, sí? Sí. Como estoy solo ahí en casa. Tenemos que ir a tu casa entonces. A nadie molesto ahí y leo en voz alta porque es un... Viste, Saramago me gusta mucho, lo he leído bastante. Y en un momento él escribe un libro y siempre se lo pasaba a un amigo para que les dé viste, uno lo comparte con los amigos antes de editar los libros. Y este amigo le dice, esto lo saqué de un reportaje mismo que le hacen a Saramago, que el tipo dice, no, probá de volverlo a leer. Dice el tipo, no entendí nada. Este último libro, siempre me gustaron mucho tus libros, pero este último no entendí nada. Probá de leerlo en voz alta. Y te entran diferentes esas cosas. Te entran diferentes. Léelo y escuchalo. Respirátelo, porque hoy estamos hablando mucho de esto de la respiración. Y si vos te involucrás en cualquier literatura en voz alta, estás obligado a recorrerte tu cuerpo con la respiración. Y eso es sanador. Y nada reemplaza a nada en esta vida que nosotros abordamos. No es que uno ahora vive como vivís en la naturaleza, vivís como Robinson Crusoe. No, nada reemplaza. Uno trae toda la parafernalia de la modernidad y te vas al último rincón de la naturaleza, te lográs conectar con los algarrobos, con los chañares, con los mistoles, como nosotros nos conectamos acá a lo largo de los años, y con todas estas ventajas que nos da el modernismo, que tiene un montón seguramente de problemas, pero está en nosotros. ¿Cómo lo hagamos? Hoy escuché un título, ¿viste este Harari? Hoy escuché un título más. Yo el último que me leí de él es Nexus, que él se manda bastante en encontrarle una explicación, que si aparecen las leyes, si los gobiernos desarrollan más o menos las leyes apropiadas, todo esto puede que no se vaya de madre. Y bueno, está muy bueno. Está muy bueno. Todo esto suma y no... Pero los alimentos van a seguir siendo los mismos que siempre fueron. Eso no va a cambiar. La vida puede cambiar mucho, pero el trigo, la oliva, la vid, el maíz, tan importante es poder involucrarse en la alimentación básica, en las papas, en el modo de cocinarlos, en el modo de preparártelos.
para lograr ese bienestar, para lograr ese cuerpo sin órganos. El cuerpo sin órganos. Ahora se está hablando muchísimo, ¿viste? De las neuronas, el intestino, el nervio vago que conecta esas dos cosas. Claro, hay que estar bien para que el entusiasmo se manifieste. O sea, cuando vos te referís al cuerpo sin órganos, básicamente lo que entiendo es no percibirlo, o sea, vivir en salud al punto de no percibir que tengo los órganos, de no tener molestias, de no enfermar. El estado de amor, ya hoy por hoy, es una condición sine qua non. Y si a vos algo te tira, una uña, un granito, cualquier cosa del cuerpo, ya no estás libre de amar. Ya estás enfocado ahí. Correcto. O sea, primero hay que resolver eso. Correcto. Primero hay que resolver eso. Una vez que uno resuelve eso, ya puede Ocuparse de otras cosas. Puede vivir en el amor. Y si uno vive en el amor, todo ocurre de la mejor manera. Cocinar, te levantar. Hoy la condición es vivir en el amor. Ya no se puede vivir de otra manera. No hay modo de... Ya no es una vida de militancia. Ya... Ojalá podamos transmitir un poco de amor con esto. Yo siempre que la gente me dice esto de que se está por venir a vivir a Capilla del Monte o cómo es vivir acá y todo eso, y le digo que una de las principales cosas que los espera es que vienen personas de distintas cronologías, de distintos años. Acá podés cosechar nuevamente amigos. Acá nuevamente a tus 30, a tus 50, a tus 60 años, podés empezar nuevamente, podés cultivar una amistad nueva. Algo que en las sociedades generalmente está olvidado. Decir, ¿qué? ¿De dónde van a ser? ¿De dónde? Yo a vos te conocí la semana pasada y te digo primera vez en la vida, vos te vi hace un par de meses atrás, pero vos decís, percibo que vamos a poder construir una amistad, liberándonos de prejuicios y ayudándonos y un montón de cosas. Y eso es algo hermoso. Para mí la amistad es uno de los grados más elevados de amor. Y el hecho de dar paz, yo siento que en esta convocatoria que vos me hiciste, estoy dando unos pasos hacia esta amistad que percibo que están haciendo entre nosotros tres en este momento, ¿no? Dios quiera, Dios quiera. Dios quiera. Bueno, mira, te vamos a hacer dos obsequios que básicamente son el fruto de nuestra experiencia acá en Capilla, en el monte, en estos años. El primero tiene que ver con este nuevo ciclo del podcast que se llama El Propósito, justamente un libro que se llama Como es arriba es abajo, una guía para vivir en propósito, que surgió acá, viviendo acá. Bueno. Y esta medicina, que también surgió acá, que se le atribuye a Paracelso en el siglo XIV, que luego desapareció durante muchísimos años, la rescataron unos médicos de la Universidad de Estocolmo en Suecia, le pusieron de nombre en su momento hierbas suecas, amargo sueco, y luego también estuvo un poco desaparecida, y la rescata Lore, acá en el monte. Entonces ahora se llama Amargo del Monte, son una mezcla de 11 hierbas medicinales que, por lo que hasta ahora tenemos entendido, Lore es la única persona que la hace acá en el país. Así que es un biotiquín natural. Trata más de 46 afecciones, tanto internas como externas. Hay un manuscrito hecho por estos médicos en el siglo XVIII, donde especifica cada una de las afecciones que trata. Ahí lo tenés. Amargo del Monte, Amargo del me Monte. encantó. Cualquier situación ahí, siempre a mano. Y que bueno, gracias. Y bueno, y esto ya Una para belleza. ustedes. Uno más para ustedes. De esto se trata la vida, gran intercambio, hermoso. Bueno, Javi, muchísimas gracias. Muchas gracias.